nuestro siguiente panel, titulado ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la arquitectura, la identidad y la cultura escrita. Este panel está integrado por el arquitecto Carlos Correa Ciseña, el maestro Arturo Verduzco Godoy, el maestro Rodolfo Sánchez Gómez, y contaremos con la moderación del doctor Armando Zacarías Castillo, a quien, antes de darle uso de la voz para que presente a sus panelistas, me permito presentarlo. El doctor Armando Zacarías Castillo es profesor titular C del CUCS de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Filosofía y en Derecho, maestro en Ciencias de la Información y la Comunicación y doctor en Ciencias de la Información. Se repitió este párrafo, perdón. Es profesor en activo desde 1983 en la Universidad de Guadalajara, en las licenciaturas de Filosofía, Historia, Sociología, Estudios Políticos, Estudios Internacionales y Comunicación Pública. También es docente en las maestrías de Filosofía, Letras y Letras Hispánicas con padrón de excelencia. Es también docente del doctorado en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciudad, Ordenamiento y Territorio. Se desempeña como profesor asistente de los cursos de Historia y Civilización de México, Historia y Economía de América Latina, en la Universidad de Alta Bretaña en Rennes, Francia, y también en la Universidad del Oriente, en la región de Bretaña, Francia. Doctor Armando, muchas gracias por auxiliarnos a conducir este panel. Lo dejo con el uso de la voz. Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer muy sentidamente al equipo organizador, coordinado por la doctora Patti Rosas, la invitación a estar dentro de este esquema y dentro de este espacio que ha sido poderosamente enriquecedor y sobre todo ha ayudado a algo que muchas veces no hacemos mucho en la universidad, que es la relación multidisciplinar que permite integrar una dimensión sumamente interesante, sobre todo bajo esta convocatoria de la literacidad y en esta muy específica de urbaliteracidad. El doctor Fernando Riveros ha sido un estratega conductor en todo este procesamiento y ellos dos coordinan a un maravilloso, amplio y complejo equipo que habría que conocer en algún momento, pero en este instante nos vamos a pasar a un escenario con una pregunta sumamente retadora. ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la arquitectura, la identidad y cultura escrita. Esta actividad de hoy va a ser abordada por el arquitecto y doctor y maestro, maestro Carlos Correa Ciseña, quien es maestro en humanidades especializado en historia y tuvo una tesis importante, como lo fue el hecho de analizar la Universidad de Guadalajara, su edificio, su historia. Tiene reconocimientos destacados, ha recibido la Orden de las Palmas Académicas en grado de caballero, otorgado por el gobierno de Francia en el año 2005. Ha sido miembro capitular de la Academia Nacional de Arquitectos y del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Es docente titular C en la Universidad de Guadalajara por un tiempo que desborda la edad de muchos, probablemente de quienes nos están oyendo, durante 45 años. En la actualidad se encuentra adscrito al Departamento de Teorías e Historias en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Por otra parte, tendremos también al maestro doctor Arturo Verduzco Godoy, que es miembro de la Junta Académica de la Maestría en Literacidad. Ha elaborado una gran cantidad de trabajo académico y es miembro del Comité de Vinculación de Extensión
y cultura de los comités evaluadores de educación superior. Ha elaborado en colectivo con el modelo educativo siglo XXI, la UDG, en la propuesta didáctica pedagógica basada en el diseño, producción de contenidos y difusión de multimedia. Actualmente es jefe del Departamento de Teorías e Historias del CUAD de la Universidad de Guadalajara y forma parte del comité académico de las cátedras Fernando del Paso, Arte, Poética y Literatura, y Hugo Gutiérrez Vega, de Poesía y Periodismo Cultural. Finalmente también estará por la zona de Cultura Escrita Rodolfo Sánchez Gómez, quien es maestro en edición por el Centro Internacional de Estudios Profesionales para Editores y Libreros de la Universidad de Guadalajara, un programa de maestría de gran calidad que tuvo muy pocas generaciones y que estuvieron al mando de varios de los editores y de los profesionales más importantes de ese campo en la antigua coordinación editorial. Es profesor jubilado de la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica del CUAD, donde ha impartido durante años un curso taller de diseño editorial. Ha sido diseñador en el departamento editorial de la Universidad de Guadalajara y jefe del departamento de diseño de la editorial Ágata durante 3. Desde 2001 es diseñador editorial independiente, ocupándose principalmente de los servicios editoriales para obras académicas de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima. Ha estado dentro de la participación de diferentes tipos de ediciones en tirajes cortos, ilustradas por artistas, de las que hasta la fecha han aparecido 3 cuentos de Juan José Arreola, El Guardagujas, El Prodigioso Miligramo y de Balística. Son nuestros 3 participantes en la sesión de hoy y que tienen el enorme reto de hacer un relato respecto a cómo va la grandeza de Guadalajara. Es una pregunta provocadora y pues básicamente el expertise que va a evocar cada uno de nuestros participantes lo hará dentro de un margen de entre 15 y 20 minutos por participación. Terminando las participaciones, recogeremos las preguntas que la audiencia esté considerando. Después entramos a una zona de respuestas y si nos queda tiempo haremos un cierre por cada uno de ustedes. Entonces, de acuerdo con el esquema que está establecido, arquitectura es el primer punto, y entonces aquí vamos a dejar la palabra a un verdadero experto que seguramente varios de ustedes quienes están viendo esta sesión lo han visto en diferentes partes del centro de la ciudad, en diferentes partes de la ciudad. El arquitecto Carlos Correa siempre está con una mirada crítica, con una mirada disciplinar, que realmente impresiona el conocimiento y la apropiación que ha hecho de este complejo territorio que es Guadalajara. Entonces, dejamos el uso de la palabra entre 15 y 20 minutos al doctor Carlos Correa con cómo va la grandeza de Guadalajara. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias de haberme invitado, Patricia. Gracias a todos los que están aquí presentes. Y desde luego todos son connotados profesionistas en su área correspondiente. Y sí es una pregunta muy retadora esta de que cómo va la grandeza de Guadalajara, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo más que platicar voy a presentarles imágenes que van a darnos una visión de todo lo que ha pasado en Guadalajara a partir de documentos que se han reconstruido, algunos planos, algunas etapas propias de la ciudad. Y esto de que cómo va la grandeza, pues sí es parte de lo que es lo que sucede en una ciudad, ¿no?
¿Hasta dónde? ¿Cuál es la grandeza? ¿Cómo se mide la grandeza? ¿Y cuál es el concepto que ahora tenemos de esta grandeza de las ciudades, ¿no? Hay un nuevo capital que deben de tener las ciudades, por lo que pues está luchando y desde luego tiene que ver mucho con su capital cultural. Es una de las partes más importantes hoy que están midiendo en las situaciones de lo que es la grandeza dentro de las ciudades. En Guadalajara vamos a ver, y voy a tocar dos puntos muy importantes: cómo inicia, cuál es el primer momento en donde va a estar esa grandeza, por qué va a estar esa grandeza y cómo sucedió esto. Para tal efecto les voy a transmitir, les voy a proyectar mi pantalla para ver algunos documentos, ¿de acuerdo? Déjenme compartir. Ahí está. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se proyecta? No, aún no. No, no está todavía proyectándose. A ver, ahora. Ahora está montando la imagen. Ahí está ya. Mandé. Ahí A está. ver, déjenme Sí, dejar de proyectar. Ya se ven. ¿Ya se ve? Estamos viendo el escritorio de su computadora. Bien, entonces déjenme volver a darle aquí. Permítanme. Que me está sacando, permítanme tantito. Sí, ahorita. Ahora sí ya. Ahora sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve el plano de Guadalajara? Sí, ya ahora sí se ve. Ah, no, de Guadalajara. Bueno, ok. Aquí tenemos, déjenme nada más bajar este. Bueno, se ve el plano, ¿verdad? Si lo ven o ven también mi barra ¿Se ve la barra también de funciones? Se ve claramente el plano. Los planos, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Guadalajara nació básicamente como ciudad después de una serie de elementos que se dieron, que es trashumantes, como muchos dicen, y que anduvo de Tonalá, de Nochistlán a Tonalá, de Tonalá a Tlacotlán, de Tlacotlán a lo que es el Valle de Atemajac. Va a ser el siglo XVI y va a ser una etapa difícil en la que va a empezar la ciudad a construirse. ¿Cuáles son las características de la ciudad? Déjenme ver que voy a dejar de compartir. Esta. Que no me da aquí. Ahí está. Ahora sí ya. Aquí. Otra vez voy a subir. Que estoy. Déjenme buscar apoyo técnico. Allí se ve, ¿verdad? Ya empieza a verse. La cuadrícula, sí.
Sí se ve la Sí, pantalla, se ve. ¿verdad? No hay problema. ¿No se ve la línea negra? ¿Línea de funciones se ven? ¿No? Bueno, muy bien. Guadalajara entonces va a andar así el siglo XVI. Y el siglo XVI va a ser una parte muy importante para irse formando posteriormente. De tal forma que va a ser el siglo XX, perdón, va a ser posteriormente a este siglo XVI, cuando se va a ir formando lo que va a ser la vocación de la ciudad. Aquí la tenemos en una expresión del Valle de Atemajac de 1542 y va a ser esta parte de la ciudad la que va a ir produciendo, va a ir ya donde se asentaron, donde van a empezar las 47 familias que llegaron al Valle de Atemajac y que van a empezar a poder producir una ciudad que en principio a finales del siglo XVI ya va a tener una serie de problemas porque muchos van a salir porque no era una tierra adecuada en donde ellos estaban queriendo asentarse. Esta es la Guadalajara de finales del siglo XVI. A mí me sigue estorbando esta línea negra. ¿Ustedes la ven? No, ¿verdad? No, ven nada más lo que tengo, ¿verdad? La imagen. Muy bien. Perdón. Bueno, esto va a llevar a Guadalajara a que se va a ir consolidando, pero va a ser el siglo XVI el que va a poder ir consolidando lo que va a ser la gran grandeza o el primer momento de grandeza que va a tener Guadalajara, que se va a dar en el siglo XIX. Eso es muy importante que se dé la cuestión de que en el siglo XVI lo que va a suceder es que en 1561 es cuando se va a ver precisamente que va a ser aquí la diócesis de esta parte del país. Y la segunda va a ser un poco antes, un año antes, que va a ser la audiencia de 1560. Quiere decir que para 1592 Guadalajara ya venía a representar una de las ciudades que se iban a construir en el occidente del país y para poderla ir construyendo va a tener que recurrir precisamente a lo que es las cuestiones de carácter religioso. De allí que Guadalajara va a nacer con un carácter, con una cuestión de carácter religioso, pero va a ser la que la va a ir templando y la va a ir llevando precisamente a lo que va a ser su grandeza. Miren, esta cruz, si ven la cruz, esta cruz es muy determinante en el trazo urbano. Por un lado estaba el convento de Santo Domingo, por el otro estaba el convento de San Francisco, por un lado estaba el convento de San Juan de Dios y por el otro estaba el convento del Carmen. Esta cruz, que en la parte central está la ciudad fundacional, esta cruz va a ser la que después van a utilizar en 1948 para abrir todo lo que es la que se llama la calle de San Francisco y llega del convento de Santo Domingo al convento de San Francisco y de San Juan de Dios, o sea, de donde era el río hasta el convento del Carmen, y es lo que se va a llamar la crucifixión de Guadalajara y que va a cambiar muchísimo lo que es la estructura urbana de Guadalajara para el siglo XX. Bien, aquí tenemos cómo se fue consolidando la ciudad, cómo fue dándose la plaza de armas, que es la plaza original, lo que es catedral, lo que todavía no estaba el sagrario, pero ya va a ser un plano que nos va a dar la idea de una cuadrícula que va a ser de 90 varas españolas por 90 varas españoles, que nos va a dar casi prácticamente los 100 metros por cada una de los lados de esta cuadrícula. Sin embargo, hay algo muy importante que se tiene que observar. De donde está Catedral hacia atrás es lo que es la calle de San Francisco. Pero si se fijan ustedes, esta calle va a chocar con el atrio de la Catedral, van a dar vuelta, va a haber una plazuela y después va a volverse a meter y va a salir hasta San Francisco. O sea, no era una línea recta, y esto lo que va a hacer en 1948 va a ser abrir todo parejo,
tumbar toda la parte poniente de la ciudad y poder establecer precisamente una gran avenida que va a ser la avenida Alcalde junto con lo que es 16 de septiembre. Bueno, me voy rápido, ahí tienes ya el centro de lo que es el centro de Guadalajara, la catedral, la Plaza Mayor o lo que es la única plaza original de lo que es la traza urbana. Aquí están los primeros caminos, los que son donde estaba San Agustín. Esto fue lo que ayudó muchísimo a que Guadalajara empezara a construirse. Todas las cuestiones de carácter religioso, todo lo que es los conventos, los claustros, lo que son precisamente las iglesias, son las que van a ir dándole forma urbana a Guadalajara, y esto es muy importante porque va a afectar precisamente todo lo que son lo que es la mentalidad y las formas de pensamiento en Guadalajara. Y una cosa también muy importante, como había tantas pandemias y tantos problemas, por aquí vi a la doctora Lilia Oliver, que hace un excelente trabajo en la historia de San Miguel de Belén, del hospital. Entonces van a ser precisamente los hospitales los que también van a ayudar precisamente a la conformación de la ciudad. La conformación de la ciudad entonces se va a dar a través en el siglo XVI de una consolidación de la ciudad, pero bajo determinadas circunstancias, que es la cuestión de carácter religioso, que es muy importante. Bien, ya es del siglo XIX y ya es un mapa, un facsímil, que es precisamente dedicado a Arana y Carpinteiro, Cabañas y Crespo, precisamente de un mapa en donde ya nos dice cómo era la ciudad, cómo eran los puentes y cómo estaba. A partir de aquí es donde empieza toda la grandeza de lo que vamos a llamar Guadalajara del siglo XVI, que es un primer momento. Ahí lo tenemos, donde están todos los planos, y empezamos con las construcciones. Las construcciones se van dando en base a de la Mota Padilla dice que son unas construcciones muy pobres, que son de adobe y que no tienen una gran resistencia, que son casi todas prácticamente de un nivel, pero que en cierta forma poco a poco va creciendo y se va cambiando el adobe por piedra, y entonces va siendo más fuerte la ciudad. También la ciudad se va haciendo más fuerte en ese sentido. Esta es la primera iglesia chica que le llaman de San Miguel, y que estaba precisamente junto a lo que es la plaza de San Agustín, donde está el Teatro Degollado. Ahí tienen la segunda, que le van a llamar, ya es un jacal grande, ya es de 3 naves, y así es como va creciendo. Esta es la catedral que ya se da en 1818, en 1818 es cuando se cayeron las torres. Son unas torres franciscanas totalmente, es una iglesia vamos a llamarla tardía, en la forma renacentista, y aquí es donde empieza precisamente la arquitectura que va a ser muestra de la grandeza de Guadalajara. Esta arquitectura es una arquitectura neoclásica. Se da el eclecticismo, se da el neoclasicismo, que esto es muy importante. ¿Quién es el que inicia toda esta circunstancia? Quien inicia toda esta circunstancia es precisamente Cabañas y Crespo, ¿sí? El obispo Cabañas y Crespo trae consigo en los planos que va a hacer Manuel Tolsá. Tolsá va a traer también a un personaje que va a ser muy importante para la arquitectura después en Guadalajara, que va a ser precisamente José Gutiérrez. José Gutiérrez va a ser un arquitecto que le va a dar esa forma a Guadalajara, a la ciudad. Una forma que va a ser precisamente el neoclásico. ¿Por qué el neoclásico se prestaba en eso? Porque la verdad es que en la parte barroca de Guadalajara, que es el siglo XVI y el siglo XVII, realmente no se presentan algunas construcciones que caracterizara a Guadalajara. Sin embargo, en el siglo XIX, ya para el siglo XIX, sí hay
una referencia precisamente de estas construcciones. Entonces, este primer momento va a ser este tipo de arquitectura. Ahí tienen el Sagrario, donde sí participó José Gutiérrez, hasta está la Casa del Arzobispado. Estas son las, enfrente de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas también tiene sus remates neoclásicos. Y no solamente va a ser eso, sino la cultura que está generando Guadalajara va a ser lo que lo va a caracterizar y va a ser esta arquitectura lo que va a consolidarse como una forma de pensamiento, ¿sí? O sea, las cuestiones renacentistas surgen otra vez en el neoclásico, los grandes tratadistas de Francia, intervienen precisamente, son agarrados por José Gutiérrez, por Manuel Tolsá, desde luego las cuestiones de los panteones, también eso es muy importante. Manuel Gómez Ibarra es otro personaje que ya nace aquí, que es de Chapala, y que él hace precisamente lo que es el Panteón de Belén. Muy rápido, aquí tienen el Sagrario, ven directamente lo que son los frontis, ¿verdad? Los frontis, las columnas, esta es la Plaza de Armas, y voy a tratar de ser rápido. Este es lo que es Santa María de Gracia hoy, que era precisamente el claustro de mujeres más grande que había en todo el occidente del país, que esto es también muy importante, como se desarrollan los claustros en Guadalajara, entonces se va dando precisamente esto. Y estos son lo que queda atrás, los inicios del barroco, ¿verdad? San Francisco se mueve de Analco, se va precisamente a donde está ahora, junto con las 5 capillas que hay allí y que se van dando. Perfecto, doctor. Me voy a ir rápido. Aquí vean hasta cómo hacían los que son los ingresos de atrio de San Francisco a Mexicalcingo, ¿sí? Esto desapareció desde luego, pero si se fijan, es precisamente este tipo de circunstancia, ¿verdad? Esta es una calle muy clásica de Guadalajara, bastante clásica, las alturas son muy parejas, era un ritmo vano y macizo, vano y macizo. Bien, esto es lo que se quedó atrás y esto es lo que se empezó a generar, y es cuando Guadalajara empieza a tomar esa vida que le da la característica de lo que dice Eduardo Gibón. Eduardo Gibón, en su libro sobre el viaje que hizo aquí a Guadalajara, habla de la Florencia mexicana, ¿sí? Que esto es muy importante, que había una cultura muy dada, había arquitectura. Ahorita estaba hablando, escuchando a la maestra Patricia Cisneros, que estaba hablando sobre los pintores que se dieron el doctorado. Este es el Palacio de Gobierno, donde luego se encaja de reloj, y bueno, esto es lo que se da, y se da. La ciudad es el gran arte que nosotros tenemos. La ciudad en sí misma, la ciudad es arte y cultura. Y eso es lo que nos ayuda y nos ayudó Guadalajara precisamente a considerar. Y aquí tenemos del clasicismo, desde luego, donde Cabañas y Crespo manda a hacer precisamente a Manuel Tolsá lo que es lo que va a ser la Casa de la Misericordia, el Hospicio Cabañas y hoy Instituto Cultural Cabañas. Aquí tenemos la cúpula, así es, de Manuel Gómez Ibarra, y las características constructivas que son de cantera son las que hacen en este clasicismo, que lo llaman en Europa el clasicismo neoclásico, son las que hacen caracterizarse precisamente a Guadalajara. Aquí están el Cabañas, que ustedes conocen, una parte muy importante, lo que es el Templo de San Miguel y lo que es el Panteón. El Panteón, que tiene una planta precisamente panóptica, ¿no? Muy utilizada. Bien, ¿qué es lo que nos va a dejar esta? Miren, aquí está el Teatro de Gollado. La vida cultural, la vida artística de lo que es Guadalajara, pues está Jacobo Gálvez, Gerardo Suárez, están varios arquitectos, varios pintores que nos están dando precisamente y dejando esto de lo que es la Guadalajara, que en su grandeza neoclásica, en su primer momento. Lo otro,
llegaríamos, aquí está Gerardo Suárez, lo que se pintó en el degollado, y esto que es muy importante y es la siguiente, ya existía, es la Universidad de Guadalajara, esta es cuando era barroca, ¿sí? Y cuando tenía ya el frontis, que estamos hablando de principios del siglo XIX. Ya nomás les paso, aquí está, a finales del siglo XIX, pero ya hay otro clásico, ya hay otro neoclásico, ¿sí? También los arquitectos tenían tendencia a esa situación. Entonces, la grandeza, este es el Puente de las Damas, la grandeza de la arquitectura de Guadalajara demostraba la grandeza que se tenía en la cultura, en el arte, de lo que se estaba hablando hace unos momentos, ¿no? El Panteón Romántico de Manuel Gómez Ibarra, que está enterrado allí, ahí está Jacobo Gálvez también, y esta grandeza de la arquitectura es producto de lo que se presentó precisamente en las formas de pensamiento, en la literatura, en las artes plásticas, en la escultura, Clemente Aguirre en la situación de la música, no sé, todo este momento creo que es el momento más sublime, que lo fuimos terminando. Y el problema ya nomás para terminar, doctor, es esto es el Hotel Imperial, ecléctico totalmente. El eclecticismo nace también de un principio filosófico y que usted sabe que así fue como se empezó a gestar y que además la arquitectura siempre va a seguir unas partes de carácter filosófico. Bien, esto desapareció, lo tumbaron, estaba a un lado de Aranzazú, es Prisciliano Sánchez y Colón, ¿sí? Ahí está, vea el tipo de edificio que se estaba mostrando, renacentista completamente, ¿sí? Este es el Palacio de las Vacas, ¿sí? Que por cierto era de un sobrino de Porfirio Díaz, y es una influencia francesa. Es otro momento que da apertura a lo que es el regionalismo. Y en el regionalismo inicia también con cuestiones de carácter cultural, ¿verdad? Ahí vamos a tener en las situaciones literarias a Juan José Arriola, a Juan Rulfo, a todos ellos, y entonces se da esa interacción entre los libros y la arquitectura. Y se habla de muchísimas cuestiones de este tipo de arquitectura y desde luego la influencia completamente francesa. Entonces tenemos todo, esta es nuestra universidad, aquí cuando se inició, Alfredo Navarro Branca. Bueno, pues esto que es el neocolonial, buscando una forma de expresión, se regresa otra vez al neoclasicismo, aquí viene, esto también desapareció y empiezan a hacerse las demoliciones que quieren abrir a Guadalajara hacia una modernidad mal entendida, ¿sí? Ahí tenemos el Fush y tenemos lo que es la 15ª zona militar. Sin embargo, les enseñaré solamente una foto de cómo se fue destruyendo Guadalajara y así fue acabando. Y una cosa, ahí está la transformación de Guadalajara, lo que hablábamos de lo que es el Paseo Alcalde, ahora que está, aquí tienen, miren el ancho que se da, lo que estábamos comentando y lo que seguía hacia allá y la parte de atrás, que es el Palacio de Medrano. Pues todas estas cosas, que estaba enfrente de Catedral, esto es Catedral, allí está la plaza de la que hablaba yo, cómo se cruza y cómo empieza. Esta es la que conocieron los grandes escritores, los que tuvieron que emigrar a México, y esto es malentendido que lo empezamos a destruir. Ahí tiene, esa iglesia se destruyó, se empezó a hacer escenografía en Guadalajara, y ahí tienen las calles, ahí están tumbando todos, para que ustedes... Despoblamos el centro de la ciudad. Y fue un error que lo vamos a pagar caro. Y eso es muy determinante. Miren, parece que estamos en guerra. Y así quedó esto. Se quitó todo de aquí. Y ahí está destruido la parte de atrás. Y ahí está el proyecto. Y así es como quedó. Despoblamos y el centro era nuestra identidad. Y lo que conseguimos es jalar a toda la gente a andares. Y no se vale eso, porque nos quedamos sin identidad. Esta era nuestra identidad, lo que en el siglo XVI empezaron a construir. Hasta aquí lo dejamos para que esta también se quitó, todos desaparecieron.
Ahí está, sola la universidad, destruyéndose. Ahí está el centro de la ciudad, totalmente destruido. Muchas gracias por su Al maravilloso. contrario, disculpen los errores de carácter técnico que yo mismo estuve cometiendo. Nos hemos sentido muy Gracias a ustedes. por esta charla. ¿Mande? Nos hemos sentido muy privilegiados por esta charla y además acompañada iconográficamente por algo maravilloso. Dice el arquitecto Carlos Correa que precisamente nos pone en esa situación en la que dice la construcción de Guadalajara va dándose de acuerdo con los cánones españoles en la época en que Guadalajara era española, siglos XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Siglo XIX, dice, comienza la grandeza de Guadalajara y es coincidente con la independencia de Guadalajara, toda esta zona, y entonces nos va metiendo a una dimensión crítica como es el final del siglo XIX, el siglo XX, y en la parte final, dice el arquitecto maravillosamente, frente a todo este escenario de reconfiguración de los espacios urbanos, estamos en guerra. Fue maravillosa la frase y además venía acompañada, como decía, de una maravillosa iconografía que dará sin duda tema para muchas preguntas. Pero por el momento vamos a pasar a... Perfecto. Muchas gracias, muy amables. Al contrario. Una disculpa por las fallas técnicas. Ahora vamos a pasar con Arturo Verduzco, quien nos va a hacer un recuento respecto a ese tema de la grandeza de Guadalajara, el tema de identidad. Entonces dejamos el uso de la palabra a Arturo. 15 a 20 minutos, Arturo. Gracias, muy buenas tardes. Un orgullo formar parte del programa de esta 11ª semana de letras para volar y con el tema de la urbaliteracidad. Digo, abrumado porque nos hemos aventado aquí un banquete de historia y pues me ha caído muy bien. ¿Qué tenemos con el asunto de la identidad? Como decía el maestro Carlos Correa, nos mandaron andares o quizás a otro lado. Bueno, hay que decir que pensamos a la identidad no como algo fijo en el tiempo, como algo estático, como un asunto inmaculada, sino como una identidad dinámica y cambiante. Y yo creo que en el texto que les voy a presentar, su grandeza está en el futuro y su grandeza está en el presente, sin negar toda la grandeza que ha tenido Guadalajara en el pasado. Pero yo creo que tenemos mucho por ver hacia el futuro. Si algo hemos aprendido de esta modernidad tardía o postmodernidad, es que están craqueladas o de plano rotos los símbolos que permitieron navegar entre instituciones que principalmente el Estado diseñó para sacar adelante su proyecto de nación. Se parte la convicción de que existe una crisis simbólica en diversos órdenes y niveles de nuestras sociedades. Expresiones de crisis que no son plenamente aceptadas. Dicha crisis atraviesa diferentes campos y tiene expresión en diferentes grados. Hay una diversidad de ejemplos que nos pueden ilustrar esta crisis simbólica. En el ámbito mundial, por tan solo poner un par de ejemplos, nos podemos preguntar, ¿qué nos dicen ahora los aros de los Juegos Olímpicos? Después del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿qué nos puede decir de su antigua prepotencia un rascacielos? En el caso particular de nuestro país, sabemos que la homogeneidad pregonada no fue cierta ni en los terrenos de lo cultural, pasando por lo lingüístico, ni histórica o políticamente. La diversidad y pluralidad de regiones, estados, municipios tienen sus propias narraciones de lo que se considera relevante. Tienen su propia lectura de lo que les es significativo, digno de cultivar,
recrear. Por momentos pareciera que naufragamos entre espacios que no nos prestan asideros, rodeados de arte público del pasado, con el cual nos resulta difícil identificarnos, si no es que imposible. Hablo de Guadalajara, Jalisco, México. Ya nada nos liga con un monumento al cartero, si acaso el que por nuestra edad algún día enviamos una carta de amor. Poco nos dice el monumento a la madre, y no solo porque no tenemos o no la respetemos, sino por el hecho de que el papel de la mujer ha cambiado sustancialmente y la abnegación, entre otras características, ya no es un don, sino un desequilibrio. Nuestra glorieta olímpica con su racimo de palomas no nos entusiasman ni nos hacen ver un futuro de blancas intenciones. Tampoco la glorieta del Charro, ahora sustancialmente recortada, nos inspira para ser un hombre que le cante a la vida, al paisaje y, obvio, el monumento al soldado en un país de violencia nos violenta. Bueno, quizás podríamos pensar que las maneras en cómo circulamos por nuestros espacios, nos apropiemos de ellos y construimos nuevos sentidos, se han diversificado y complejizado. Que no somos náufragos simbólicos, solo vamos por un caudal a la manera de los toboganes de parques acuáticos que nos empuja y no sabemos qué es lo que nos dice lo que hay a nuestro alrededor. Quizás las apariencias nos están engañando, cubiertas de gestos que ahora no sabemos traducir, y nuestro respirar, el cotidiano, nos deja por momentos en orfandades. Perdimos la seguridad de vernos reflejados, identificados con nuestra ciudad y sus llamados hitos. Existe entre diversos actores y grupos una propensión a la nostalgia, a la melancolía por el pasado que se nos va, se fue y que se quiere recuperar. Parte de estas melancolías se mueven entre los intersticios que impulsó el viejo y ahora el nuevo nacionalismo revolucionario. Venimos de las formaciones identitarias proyectadas por el gran programa del Estado de Bienestar, que desarrolló sus cruzadas por la producción de definiciones de lo mexicano, que nos ofrecía un México moderno, donde todos con educación y cultura arribaríamos a un estadio de grandeza. Ahora, cuando llevamos transcurridos más de 20 años del siglo XXI, pareciera que se quieren rescatar o restaurar dichos principios de mexicanidad o existencias nacionales. En su libro La jaula de la melancolía de Roger Bartra, desmonta el andamiaje por el que se construyó esa identidad del mexicano y las resistencias que existen para abandonar dicha jaula llena de añoranzas de un pasado inexistente, pero dibujado, pintado, fotografiado y teatralizado del buen mexicano. Durante mucho tiempo, machaconamente, se nos repetía la idea de que identidad solo hay una, la impulsada desde el Estado-Nación. Así el figurín llevaba las prendas de la patria, con sus murales, esculturas, poemas, literatura, fotogramas. Por eso quizás, donde mejor se expresa dicha crisis simbólica, es en las representaciones de lo nacional. Es seleccionado a la glorieta de los niños héroes que se encuentra en el sur poniente de la ciudad de Guadalajara, donde prácticamente termina el llamado Paseo Chapultepec, una zona que en su momento, repitiendo a coro con el Distrito Federal, se le quiso nombrar la zona rosa. Cito a la página del Paseo Chapultepec. En la confluencia de las avenidas Niños Héroes y Chapultepec, se levanta un obelisco de cantera rosa y gris que le sirve de soporte a una enorme y juvenil madre patria, cubierta por una larga túnica de rígidos pliegues, en la que destacan sus dos senos puntiagudos y en sus manos sostiene una guirnalda de rosas. A los pies de esta madre patria, un águila devora una serpiente y en el inicio del obelisco está en bajorrelieve en bronce el grupo de cadetes de la gesta heroica de Chapultepec. Hasta ahí lo que viene en la página del Paseo Chapultepec. Al igual que en la glorieta, en el camellón de la avenida
están colocadas las esculturas de cada uno de los llamados niños héroes, cada uno de los cuales porta un fusil con bayoneta o sostiene un sable en clara muestra de combate. El monumento a los niños héroes en Guadalajara es una muestra de eso, la reconversión, por no decir anulación, de la intencionalidad primaria de la construcción de una glorieta en donde se honra a la patria y a sus niños que con fusil en mano la defendieron. En una sociedad donde los desaparecidos se cuentan no por docenas o centenas, sino por miles, más de 12,000 según colectivos de las familias y sociedad civil en general. Paradójicamente, dicha glorieta, que solo se visitaba en los días que acredita el calendario nacional oficial, el 13 de septiembre, con discursos y presencia de autoridades civiles y mandos militares, y claro, niños de primaria a los que había que inculcarles este fragmento de historia y a los que se les pedía gritar después de escuchar el nombre de un cadete, murió por la patria. De ahí en más, era una glorieta solitaria, casi inaccesible. Sin embargo, los parientes, amigos y diversidad de organizaciones civiles la dotaron de vida, y no precisamente para rendirle honor a los niños armados ahí representados, sino como exigencia desesperada de búsqueda de seres queridos, y así fue como dicha glorieta fue rebautizada como la glorieta de las y los desaparecidos. La glorieta es ahora un mosaico de desesperaciones, reclamos y esperanzas, con fotografías de desaparecidas y desaparecidos, leyendas con datos y consignas de lucha. Paradójicamente, la glorieta está más viva que nunca, aunque soporta el peso de la ausencia de los miles de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Nuestra identidad ha tomado giros inesperados. No queremos más niños héroes ni queremos niños violentos por el motivo que sea. Aspiramos a una modernidad democrática donde el lenguaje es el discurso reflexivo y en el que la justicia es eficaz en su trabajo con una cultura de la paz. Ya en el año 2004, la artista visual Claudia Rodríguez había intervenido tanto en las esculturas que se distribuyen en el camellón de la avenida como las que se encuentran en la propia glorieta, al colocarles el famoso juguete hula hula, lo que provocó que algunas buenas conciencias pusieran el grito en el cielo. En un doble sentido, nuestro país se encuentra asolado por la violencia que se hace presente de manera cotidiana con secuestros, muertes, fosas, desapariciones y por otro lado, una insistencia desde diferentes campos del propio Estado a la restauración de una vida nacional que quiere regresar a la jaula de la melancolía. Quizás valdría la pena crear un instructivo para no ingresar a dicha jaula. Al igual que en otras ciudades o países donde fueron derribados monumentos o esculturas de dictadores o próceres, requerimos aquí por lo menos echar abajo las exaltaciones de la violencia y mucho más cuando se trata de niños ejerciéndola. El pasaje histórico de los niños héroes ha sido cuestionado, y aunque no lo fuera, ¿qué necesidad tenemos de ver niños con sable o bayoneta en nuestros camellones? Suficiente violencia se registra ya en nuestra ciudad. Y obvio, no alcanza la postal ni para turista de la identidad de la torta ahogada, del tequila y el mariachi para tratar de traducir al jalisciense, al tapatío. No nos planteemos una identidad, sino al escuchar la multiplicidad, diversidad de voces que sostienen y buscan sus identidades, que, como las que ahora están apropiadas de la glorieta de los niños héroes, queremos volver a verles. Este es el texto que yo les ofrezco ahora porque creo que nuestras identidades están cambiando, son muy dinámicas y que nuestros jóvenes, sobre todo, se están apropiando y están encontrando ahora nuevas formas de ser eso que nosotros conocemos como lo tapatío, el tapatío.
Muchísimas gracias. Al contrario, Arturo, muchas gracias. Ha sido muy interesante y también muy provocador, sobre todo para las audiencias jóvenes. Si alguna vez han pensado mandar una carta de amor con un cartero, esa mediación del cartero que durante muchos tiempos fue un asunto sumamente interesante, ahora sustituido por nuevas tecnologías y evidentemente nuevas identidades, no hacen perder el sesgo de misterio y de hasta de romanticismo que podría haber en este asunto de las cartas de amor con los carteros, porque hay que decirles a las nuevas generaciones, los carteros todavía están trabajando. Entonces todavía existen buzones a partir de los cuales se puede generar esto. Por otra parte, la reconstitución y el esquema de replanteamiento de las identidades es extraordinariamente interesante porque a partir de esas identidades se van generando las apropiaciones de los espacios en los que estamos conviviendo. Y ciertamente este tema de la melancolía que señala Arturo Verduzco es extraordinariamente interesante. Sobre todo cuando dice la grandeza de Guadalajara no la vamos a colocar particularmente en el pasado, no requiere un sustento particular este asunto del pasado, sino hay que ver la grandeza de Guadalajara en la reconstitución de las identidades y también provocadoramente Arturo dice la grandeza de Guadalajara está en el presente y está en el futuro. El análisis que él desarrolló. Y evidentemente que hay crisis de representaciones, son las crisis que en este momento están pasando por muchas sociedades en diferentes partes del mundo, esas crisis de las representaciones en el momento en que los espacios públicos han tenido una expansión y una intervención de muchos otros elementos que nos llevan, como diría Manuel Castells, a un reconocimiento de lo global, pero con una reafirmación de lo local. No es una cuestión antagónica, sino muy al contrario, hay un reconocimiento de esa dimensión internacional que impacta nuestras vidas cotidianas y que va entrando dentro de esta dimensión de resignificación de las identidades. Entonces, muchas gracias a Arturo Verduzco. Hay aquí un par de preguntas que son las que yo puedo ver, luego me ayudará el doctor Fernando Riveros, pero ese par de preguntas las pasamos al final de la exposición de Rodolfo Sánchez para reagrupar todos estos elementos y quien quiera intervenir de los tres expositores puede darle el enfoque y el análisis de las preguntas que hay en este momento en el chat. Entonces, la grandeza de Guadalajara en el mundo editorial. Allí es donde vamos a escuchar las aportaciones del maestro Rodolfo Sánchez. Creo que nos está hablando Rodolfo Sánchez el mensaje, en signos. ¿El audio? ¿Ya tengo audio? Ya, ahora sí, gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Bueno, antes que nada agradezco desde luego a la doctora Patricia Rosas el haberme invitado a esta semana pues de académica relacionada con el programa de Letras para Volar. Y pues me complace ver de nuevo a caras conocidas, Armando, que fue mi director de tesis en la maestría. ¿Sí me están escuchando? En la maestría en edición, Carlos Correa, que pues fue mi rector en el centro en el que yo impartí clases un montón de años, y pues Arturo Verduzco, un
un colega y amigo también de muchos años. Yo no me voy a meter a hablar concretamente sobre la grandeza, es decir, no, literaria de Guadalajara. No voy a hacer un repaso de Rulfo, Yáñez, Arreola, Salado Álvarez, etcétera, etcétera. Quisiera meterme más bien o les propongo pues hablar sobre un nicho particular relacionado con la producción editorial de Guadalajara, que tiene que ver con la linotipia. Trataré de ligar este asunto con la literacidad y con la urbaliteracidad. Es decir, el hecho de encontrar en estos peculiares y aparentemente monstruosos aparatos una cierta evocación poética, tal vez, en torno al aparato mismo. Ya trataré de justificar por qué digo esto. Pero bueno, estoy aquí en el taller de impronta, un lugar que generosamente me permite tener una de mis máquinas de impresión, una Vanderbilt modelo 25, que rescaté, restauré y aprendí a usar, y que ahora utilizo pues para hacer ediciones en tiro corto, apoyado con ilustraciones de artistas. Creo yo, y también con eso trato de justificar un poco el que hable ahora de linotipia, porque, bueno, del tranvía eléctrico y del tren de vapor, aparatos que ya no vemos en la actualidad, pero que en el caso de la linotipia todavía podemos ver que en algunos talleres se siguen utilizando. Es decir, Guadalajara llegó a tener, calculo yo, unos 70 linotipos, la mayoría de ellos instalados en los periódicos, muchos de ellos utilizados pues para dotar de tipografía de metal a un sinnúmero de talleres tipográficos que se concentraron en las 9 esquinas y por el rumbo de la preparatoria de Jalisco. Y bueno, lo que se suele decir, yo no sé, yo me he quedado muy atrás en el asunto tecnológico. Mi computadora no me permite instalar el Zoom. Me traje mi archivo de fotografías al teléfono y se desordenaron completamente. Yo no sé si me tendrán paciencia de ir mostrando algunas imágenes. Déjenme ver si lo consigo. Es en compartir, ¿verdad? Ahí donde dice compartir pantalla, share screen. ¿Ya? Bueno, lo que se suele decir cuando se habla de la linotipia es que representa la segunda revolución después de Gutenberg. Es decir, esta es una imagen, no sé, será del siglo XVI, siglo XVII. A la izquierda podemos ver a un personaje que está tomando letras móviles o tipos móviles de una caja. Digamos, esta forma de componer libros se realizó durante más de 400 años, es decir, desde 1450 hasta 1880, 80 y tantos, en que aparece el linotipo. Prácticamente todos, o no, bueno, no prácticamente, todos los libros que ustedes encuentren fechados en este lapso de tiempo fueron compuestos con tipografía móvil. Durante años se buscó la posibilidad de que ese complejo sistema de composición tipográfica se pudiera automatizar.
La idea estuvo en el aire muchísimos años, mucha gente perdió fortunas en el intento. Uno de los personajes que perdió mucho dinero en ello fue Mark Twain, que llegó a fabricar llegó a pedir un prototipo de una máquina que estuvo a punto de funcionar, pero que en realidad nunca dio el resultado esperado. Tuvieron que pasar muchos años para que este sistema que vemos, aquí vemos una imagen de un componedor, es decir, la persona que hacía este trabajo tenía que tener ante sí un manuscrito, y pues ese manuscrito iba componiéndose signo por signo, letra por letra, línea por línea, hasta formar las páginas, luego hacer la imposición. Y una vez terminado el trabajo, si no había una reimpresión, bueno, había que regresar nuevamente todos esos tipos móviles a sus respectivos cajetines. Aquí vemos un componedor con líneas ya, digamos un par de 3 líneas más. Y bueno, llega un personaje. Llega un personaje, para no variar, alemán, llamado Ottmar Mergenthaler. Viene de Alemania a Estados Unidos y recoge esa idea que anda en el aire de automatizar o de volver, de facilitar la composición tipográfica. Y él da con este aparato, después de muchos intentos, que es un linotipo. Desde luego aquí ya se trata de un linotipo desarrollado. Los primeros linotipos tuvieron un aspecto diferente. Y el funcionamiento básico tiene que ver con el uso ya no de tipos móviles, sino de matrices que circulan dentro del aparato y permiten crear líneas sólidas de tipografía de este tipo. Quiero ligar ahora este asunto. Yo no tengo la certeza de que me estén escuchando, espero que sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Es mi tercera participación con este asunto del Zoom. Soy un absoluto novatazo. Quisiera leer, en este asunto de la poetización de un aparato que en su tiempo representó pues un avance tecnológico impresionante. Algo que escribió justamente Juan José Arreola sobre él. Juan José Arreola en 1943 fue jefe de circulación de periódico El Occidental por invitación de Jorge Dipp, aquel famoso empresario libanés que luego fue un exitoso constructor y un fabricante de medicamentos. Bueno, Juan José Arreola, con motivo del primer aniversario del periódico El Occidental, permítanme un segundo. Con motivo del primer aniversario del Occidental, escribió en extenso, en varias entregas, un extenso reportaje sobre lo que es hacer un periódico moderno. Y hablando específicamente del linotipo, espero tener una buena dicción y que resulte agradable a ustedes lo que les voy a leer. Hace una descripción de la linotipia. Dice: los originales escritos por el secretario de redacción y supervisados por el director están pidiendo a gritos que les den forma para ir hacia el público. Y esos originales, llamados hueso en terminología familiar de los talleres, van a dar ante todo a los linotipos. ¿Sabe el lector qué es un linotipo? Se trata de una de las máquinas más notables que el ingenio humano haya inventado. La máquina con cerebro, la llaman. Y ciertamente diríase que en ese conjunto de fierro lleno de complicadas combinaciones palpita un pensamiento directriz.
Ottomaro Mergenthaler, su inventor, es tenido como un genio de la mecánica y su nombre se ha inmortalizado por esta maravilla precisa, exacta, rápida, que permite escribir sobre el metal en caracteres tipográficos. En otras palabras, que facilita transcribir en letras impresoras lo que se va copiando de una cuartilla donde el escritor ha volcado su pensamiento. El linotipo presta una utilidad estupenda a un taller de periódico, porque hace en poco tiempo y con un mínimo de esfuerzo humano lo que antiguamente hacían muy defectuosamente los cajistas que a mano iban componiendo palabras de letra en letra. El linotipo funde renglones y forma columnas de lectura con una rapidez extraordinaria. Sujeta la destreza del operador que maneja el teclado. Cada vez que la mano del obrero dedicado a esta operación oprime una tecla, cae del magazine el molde de la letra requerida, se enfila con las demás y forma la palabra y el conjunto de palabras que se funden violentamente en una línea. Es interesante ver cómo estas líneas a su vez se van agrupando una tras otra hasta integrar la galera y cómo los moldes de cada letra, cumplido su oficio, regresan a su punto de partida y tornan a acomodarse, como llevadas por una mano diligente en su casilla para esperar un nuevo llamado. El operador del linotipo es de ordinario un hombre que se distingue de los demás trabajadores por su cultura. A fuerza de leer y de copiar artículos e informaciones, acaba por asimilar mucho de lo que mecánicamente pasa por sus miradas y sus manos. Los operadores del occidental son diligentes, aptos y abnegados. Tenemos divididos nuestros linotipistas en dos turnos, uno que trabaja de día y otro de noche. Este segundo turno es interesante porque es como si dijéramos el de batalla. La aceleración que en los talleres puede observarse en las altas horas de la noche recae sobre ellos. Y pocas cosas hay más emocionantes para los que aman la actividad periodística como presenciar esta actividad intensa. Los linotipistas tienen ante sí un fajo de cuartillas escritas que deben convertir en letras de imprenta. El maestro del taller les apremia porque quizá se necesite de urgencia alguna noticia para cerrar una página y entonces ellos tienen que intensificar su labor. A veces quien apremia es el jefe de redacción o el director que vigilan esos momentos de terrible agitación, de febril agitación. Y entonces las máquinas vibran y tal parece que jadeantes como un corcel aguijoneado manifiestan su fatiga. Incesantemente salen de ellas líneas y más líneas, todavía candentes, porque el metal fundido apenas se ha enfriado lo necesario para adquirir solidez, brillantez con los detalles plateados de una saeta. Y un trabajador va recogiendo de cada máquina las galeras y trasladándolas a las mesas de formación donde otros operarios han de utilizarlas para conformar las páginas. Estos momentos son los de verdadero afán periodístico. En el instante prolongado de varias horas en que el periódico toma su forma y se hace dentro de los tupidos engranajes del taller, bajo el impulso del cumplimiento del deber y siempre con el reloj torturador a la vista, hay que aprovechar hasta el último minuto. No es posible hacer pausas y conceder descansos. Todo está sujeto a un ritmo de velocidad, de urgencia, de carrera, porque el menor retardo repercute en demoras perjudiciales. De cada galera producida por los linotipistas se saca una prueba impresa velozmente para que pase a manos de los correctores, los cuales, hombres de abnegado trabajo, escudriñan línea por línea para ver qué ratas hay a fin de componerlas y procurar que el mismo operador enderece cualquier entuerto de ortografía o de omisión de letras o de alteración de ellas. El occidental tiene un magnífico equipo de linotipos de los últimos modelos y todo el equipo va resultando insuficiente para las crecientes necesidades de nuestra actividad periodística. Bueno, esto es lo que dice Juan José Arriola. Yo quisiera presentarles ahora a mi maestro Rafael Villegas. Voy a cambiar ahora al modo de cámara. Si es que consigo entrar de nuevo con ustedes, ahí estoy. ¿Y cómo hago para que ustedes vean lo que yo estoy viendo? Acá.
¿Cómo hago para tener una... Pues estamos viendo a Pati todos. ¿Perdón? Bueno, aprovecho para poner este mensaje. Ah, ya 5 minutos para concluir, válgame Dios. Bueno, va rápido. Necesito saber cómo hago para que vean lo que estoy yo viendo. ¿No tengo una cámara al frente, algo así? El doctor Fernando Riveros está más... Ahora sí. No hay posibilidad de activar Estamos una... viendo. Sí, ya te estamos. Sí, que se pongan donde tú estás. Ajá, ya estamos viendo. Ándale. Ahora yo no los escucho, por el amor de Dios. Creo que ahí está la cámara. Sí. ¿Sí? Sí, Sí, estamos viendo. estamos viendo la máquina. Pero él no nos escucha. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ah, fabuloso. Sí. Bueno, como les dije, en Guadalajara llevo, a ver, calculo yo unos 70 linotipos. En la actualidad funcionan unos 5. Son 3 las personas que actualmente siguen conociendo su funcionamiento. Una de ellas es el maestro Rafa Villegas, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Él nos va a hacer el favor de hacer una demostración. Es una máquina, digamos, de 3 movimientos, como el FAB. Es decir, por un lado tenemos un magazine en donde están depositados los moldes de las letras. Por otro lado tenemos un teclado que libera esas matrices. Por otro lado tenemos un crisol con metal líquido en una aleación de plomo, estaño y antimonio. Cuando el maestro teclea, las matrices se van depositando. Aquel componedor que vimos al principio, es decir, esa herencia del componedor a mano, la máquina lo tiene integrado, ahí se van cayendo las matrices. Luego él da la instrucción de fundir. Hay un émbolo que inyecta metal y por acá sale la línea ya compuesta con las matrices que acaba de usar para componer la línea. Cuando ya cumplió su función de fundido, ahorita que la máquina recoge las matrices, baja una palanca, recoge las matrices, se las lleva y las distribuye nuevamente en su lugar. Es decir, cada matriz tiene un código distinto, la caja tiene 90 canales, en cada canal hay un signo diferente, y cuando hace el recorrido, cada matriz vuelve a caer exactamente en el lugar y está disponible para ser utilizada de nuevo. Bueno, esto lo ligaría yo con el asunto de la literacidad, porque, digamos, en torno a esto se están creando proyectos editoriales. Impronta tiene, por ejemplo, su propio catálogo relacionado con publicaciones paradas en tipografía de linotipia. Y yo mismo he estado realizando también ediciones en las que utilizo, pues, linotipia. Yo no sé si hasta aquí le corto y luego ya en las preguntas a lo mejor logro redondear un poco mejor la idea. Muy bien, muchas gracias a Rodolfo. Dijo que había algo de, en algún momento llegó a pensarse que era algo monstruoso, lo de la estructura linotipista y editorial. Y yo me imagino que eso lo dice por lo que pensaron aquí en Guadalajara en el siglo XIX, en 1810, en diciembre, cuando salió el Despertador Americano, muy probablemente con una dinámica y una estructura muy similar a esta que acabamos de
Deber, que fue uno de los primeros periódicos independientes, si no el primer periódico independiente o independentista que salió en la colonia española. Bueno, es algo muy interesante, pero como decía, había había algunas preguntas que quedaron aquí, una que realizó Rachel García, que la estoy tratando de reencontrar. Doctor, yo le estoy mandando las preguntas del Facebook. Ah, ok, ok. Entonces, las preguntas del Facebook. Por aquí había una pregunta que creo que es esta de Hugo Bernales, que dice: Guadalajara construye una región, parte de la lectura debemos verla conforme a eso. Al revés de otras ciudades, Guadalajara nace construyendo su región y no al revés. El comercio, la religión y la ganadería son los puntos de partida. Tenemos que partir de la religión para construir una lectura tal como lo marca don Luis González con su historia Matria. Bien, esa es la pregunta. No sé si alguno de ustedes quisiera plantear la consideración de Guadalajara como región, la consideración de Guadalajara construyendo una región y construyendo un mecanismo propio de lectura. Entonces, pues ahí está la pregunta. No sé si ustedes quisieran abordar este tema o probablemente hacer un cierre de lo que ya expusieron. El arquitecto Carlos Correa. Bueno, eso fue una de las cosas que hablamos, ¿no? Indiscutiblemente, Guadalajara sí nace primero de unas ordenanzas de Felipe que se llaman ordenanzas filipenses de urbanismo, y es cómo se diseñaba una ciudad hipodámica. Se llama hipodámica porque es Tales de Hipodamus el que hace esta situación de cuadrícula. Entonces, en esa cuestión que se empieza a dar precisamente en el Renacimiento, surgen las ordenanzas urbanas. Las ordenanzas urbanas eran dadas por el rey, y entonces lo que aparecía era precisamente lo que es la iglesia. De hecho, en la catedral está escrito el Salmo 126, que da vuelta y se termina con lo que es precisamente el Palacio de la Audiencia o Palacio de Gobierno hoy. Indiscutiblemente que la lectura que debemos de dar de Guadalajara es una ciudad primero barroca, muy metida en las cuestiones religiosas, pero también hay que entender que son las situaciones de carácter religioso lo que hacen que se consolide la ciudad, lo que va a hacer posteriormente en el siglo XIX, ya con una personalidad propia, ¿sí? Cuando ya entra, como usted dijo, doctor, el liberalismo, que es muy propicio para Guadalajara. Entonces, la primera lectura que debemos de tener de Guadalajara sí es de una ciudad completamente religiosa. No la podemos separar ni siquiera de su historia en estos momentos, ¿sí? Definitivamente. El problema nada más que sí está es que hasta eso se abandonó del centro de la ciudad. Exacto, exacto. Muy bien, muchísimas gracias por esta aportación. No sé si Rodolfo o Arturo quisieran abordar algo de esta visión. También hay otra pregunta que llegó, es: ¿qué tanto ayuda a la identidad de los ciudadanos el que los nombres de las calles y nombres de las zonas sean actualizados? Ahí yo creo que Arturo... Bueno, es que lo que nosotros observamos es que por un lado no tenemos memoria, y por otro lado, pues se le otorgan nombres a las calles que no tienen nada que ver con nosotros.
yo digo, hay una colonia, no recuerdo ahorita cuál, que son puros nombres de futbolistas, por ejemplo. Entonces está Ignacio Calderón, está no sé quién, bueno, creo que la gente, si lo decide, pues está muy bien. Pero si le es impuesto el nombre de un determinado político, pues la cosa cambia porque es un asunto de imposición. Yo creo que hay colonias que se están por fundarse o están siendo fundadas y que en todo caso serían los propios habitantes quienes deberían designar los nombres de las calles. Entonces, si le quieres poner el nombre de aves a tus calles, pues qué bien, ¿no? Porque todo tiene que ser un asunto. Bueno, Arturo, perdón, puedo nada más hacer una. Anteriormente, anterior a lo que es finales del siglo XIX, donde se cambiaron los nombres de las calles, podríamos encontrar precisamente de eso que se estaba hablando anteriormente. Por ejemplo, Pedro Moreno era Loreto, ¿sí? Colón era de la Real Aduana, ¿sí? Corona era Palacio, la calle de Palacio, ¿sí? Atrás era la de San Agustín. Tenía esos nombres. Entonces los nombres, a la hora que llegan, aquí sí es una cuestión importante de carácter político, quizás Arturo. Por ejemplo, cuando llega precisamente los liberales cambian los nombres y además la abren las calles. Por ejemplo, la de Santa María de Gracia se empieza a llamar, que es la calle que sube, que es Independencia, y la abren. Entonces, anteriormente San Francisco era 16 de septiembre. O sea, era una sola entre lo que es alcalde y lo que es 16 de septiembre. Entonces los políticos le van haciendo así a las situaciones, las van cambiando, ¿no? Las van quitando en esa circunstancia. Y yo también tendría una pregunta para ti en las situaciones de las esculturas, pero creo que la doctora Patricia Rosas quiere hablar. Exactamente. Perdón, bueno, yo nada más quería comentar que el proceso para nombrar a las calles pasa por una votación de cabildo en donde hay representantes del pueblo. Entonces, quiere decir que hay una relación de poder que está pues mediando ahí también, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cada quien podría nombrar como quiera, pero creo que también es una oportunidad, los nombres de la calle son una oportunidad de resaltar ciertos valores o principios sobre los que se quiera construir la identidad, pues no sé, la que tiene peso en ese momento, ¿no? La que tiene el poder, y así es como se usa, ¿no? Bueno, El Día de la Mujer, el Día de la Mujer, las mujeres fueron poniendo nombres a las calles. Es cierto. En la manifestación que hicieron, iban cambiando los nombres de la calle y se les ponían, por decir algo, Dolores del Río, alguna cosa, ¿no? María Izquierdo, ¿verdad? Iba poniendo de acuerdo a lo que estaban manifestando así en una situación de que no están de acuerdo porque lo son. Realmente cierto. Tenemos 2 minutos de acuerdo con la guía que se ha marcado este seminario. Entonces, no sé si quisiera alguien hacer uso de ese minuto y un cierre de sus conclusiones relacionadas con su intervención. No sé si Rodolfo quisieras comenzar, pasamos con Arturo y cerramos con el arquitecto Carlos Correa. Ahí estamos viendo que Rodolfo está teniendo alguna... No se te escucha. Ya. No se te escucha. Lo que pasa es que como es un celular,
Debe estar muy chiquito. Iniciar, dice, realizar audio. Ok. Bueno, yo nada más quisiera decir, a ver si puedo redondear el asunto del que yo hablé, sobre este asunto nostálgico, es decir, desde luego, bueno, la linotipia pertenece a esta era de los tranvías y de los trenes de vapor. Digo, sería algo absurdo como pensar que, o más realizable, que el pollo a la Valentina volviera a tener una vigencia como un bien tangible, o que las chufas de los subterráneos, ¿no? Pero yo creo que sí hay una necesidad en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que es un edificio que, pues, emblemático e importante con esa plaza enfrente. Me parece que podría ser un núcleo interesante para propiciar un montón de conocimientos y recuperar un montón de cosas que se han ido perdiendo en la memoria colectiva, y una de ellas tiene que ver con la linotipia. El Museo del Periodismo tiene en exhibición un extraordinario linotipo. Ahí lo echaba a andar un personaje que trabajó 65 años en El Informador, de manera voluntaria iba y lo echaba a andar 2 veces a la semana, y siempre había gente interesada en ver cómo funcionaba ese prodigio. Entonces a mí me parece que, así como Carmen Villoro o quienes hablaron de bibliotecas, hablaron de derribar muros y de que los libros salieran a las calles y que desde luego regresaran, me parece que el Museo del Periodismo también tendría que abrir más sus puertas, pensarnos en esa enorme plaza, en ese enorme espacio que se crea desde ahí hasta la Fundación Álvarez del Castillo al frente, que me parece que ese edificio va a ser también cedido para fines del paseo de los libros. No sé, a lo mejor exhibiciones de libros antiguos con cierta norma de que sean exhibidos a la venta, para la venta, ediciones muy cuidadas, o de que se puedan realizar talleres que de alguna manera recuperen técnicas que se están perdiendo, ¿no? No sé si estoy viéndome demasiado nostálgico, pero es la forma como me gustaría a mí ligar este asunto de la linotipia con el tema que me tocó. Bien, muchas gracias. Rodolfo cierra diciendo que el proyecto editorial es un proyecto complejo y un circuito en el que no hay que perder cada una de sus partes para la comprensión de, sobre todo en este último momento en que llegaron a las identidades. Bien, vemos el minuto que le toca a Arturo Verduzco para hacer... No, pues yo nada más quisiera complementar lo que ha mencionado Rodolfo. O sea, me parece que este asunto de la linotipia, de las máquinas, recordemos que nosotros teníamos también en el planetario, teníamos exhibición de máquinas, de funcionamientos, de objetos de física, de química, etcétera, y que creo que siempre nos hará falta, sobre todo a los niños, a los adolescentes y estudiantes en general, la comprensión del funcionamiento de las máquinas, de esta parte física casi tangible, y de lo que se hace con las manos. No solamente es un asunto de nostalgia, sino viendo las impresiones, las diferentes impresiones que hay, pues también son una belleza los libros que producen estas máquinas, y el mismo sonido, pues es una música para los oídos, a estar escuchando el traca-traca de la máquina. Yo le agradezco al maestro Carlos Correa, al maestro Rodolfo y a ti, Armando, el poderme permitir acompañarlos en este espacio. Desde luego a la maestra Patricia Rosas, que encabeza los trabajos de Letras para Volar. Muchas gracias. Regresó esa nostalgia de la zona ahí entre Libertad y Colón, Libertad, Miguel Blanco y Presidiano Sánchez, donde había muchas imprentas que generaban un sonido como el que acabamos de escuchar. Bueno, finalmente al maestro arquitecto Carlos Correa, él tiene su minuto para concluir.
A mí primero sí, desde luego, agradecerles, así como hizo Arturo, a ti, Arturo, a Rodolfo, a la doctora Patricia Rosas, a ustedes, que nos dieron la oportunidad de expresarnos algo. Yo nomás quiero, ¿cuál es el objetivo de esto que se está generando? Yo creo que es una falta de participación de los ciudadanos ante las problemáticas de las ciudades. O sea, no es renovarnos cada momento, no es destruyendo la ciudad como nos vamos a volver modernos o nos vamos a ir actualizando, porque nunca vamos a terminar en eso. Yo, como propuesta, es precisamente hoy que van a haber elecciones, es que las organizaciones institucionales para las cuestiones del desarrollo urbano, y aquí entra también lo que atinadamente dijo Rodolfo muy bien, lo que dijo Arturo, es que deben de ser ciudadanizados, deben de participar los ciudadanos. Los ciudadanos son los que vivimos allí la problemática que hay en cada una de las ciudades. Pero sobre todo, una cosa que le tendría a Arturo, hace poco en la Ciudad de México, y me tocó participar en un evento como este, se decidió quitar la escultura de Colón. Las esculturas nada más, yo sí quisiera preguntarle, la ciudad, y lo dijo Patti Cisneros antes de empezar nuestra locución, Patti Cisneros dijo una cosa muy cierta. Nosotros debemos saber leer la ciudad. Eso es así como lo que Rodolfo dice atinadamente de los periódicos, nosotros tenemos que saber leer las ciudades. Cuando vamos a otra ciudad, sí nos gusta visitar lo que es la historia de la ciudad, buscamos los momentos, buscamos las cosas de los que hay, pero en nuestra ciudad es que la desdén, ¿sí? Yo por eso utilizo mucho los ejemplos de Eduardo Gibón. Eduardo Gibón, cuando vino a Guadalajara, era el mejor crítico de la ciudad, el que estableció el momento de la grandeza de esta ciudad en ese sentido. Él era inglés, descendía de un señor inglés. Él vino, fue un escritor que anduvo en México de un lugar para otro. Y yo quisiera que visitaran algunas otras ciudades para que vean cómo es la participación ciudadana. Algo que tuvo Guadalajara, desperdiciamos. Debe de haber posibilidad de opinar a través de los organismos que se tienen dentro de la sociedad para opinar sobre qué necesitamos de la ciudad, qué es lo que queremos, porque si no vamos a estar expuestos, por último, vamos a estar expuestos a que en forma autoritaria nos digan, ahora vamos a destruir todo lo que está atrás del Teatro de Goyanos. Y lo vamos a hacer así como una copia que el gobernante vio en Roma. Ahora vamos a abrir una cruz de plaza, porque Guadalajara es muy católica y lo tiene que saber Dios. Porque es una cruz para Dios, no la ve nadie. Entonces yo creo que nada más dejo eso. Y yo creo que lo que se está haciendo ahorita en estos eventos que estamos teniendo es precisamente eso, poder opinar sobre la problemática que existe en nuestra ciudad. Yo también lo dejo y agradezco muchísimo haber participado con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy profundas, muy interesantes las propuestas que hicieron ustedes. Gracias. Hay una gran cantidad de reacciones que no vamos a tener tiempo de ponerlas al aire, pero quienes estuvieron viendo el chat estuvieron viendo una serie de aportaciones muy, muy enriquecedoras y sobre todo que van a animar mucho la discusión teórica hacia donde pretende llegar este seminario. Por mi parte, les agradezco a todos ustedes su participación, sus comentarios, su intervención y haber guiado a través de la experiencia que cada uno de ustedes tiene en su área disciplinar. Y sobre todo agradezco esta invitación que me ha hecho la doctora Patti Rosas y la conducción a la que me llevó el doctor Fernando Riveros.
A todos quienes estuvieron presentes, muchas gracias. Y yo creo que el doctor Fernando Riveros nos dice cuál va a ser la dinámica de seguimiento. Por lo pronto, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor Armando. Gracias. Un abrazo a maestro todos. Arturo, arquitecto Correa, maestro Rodolfo Hasta luego. Sánchez. Gracias.